Un hombre poderoso vive aislado en su mansión tras perder la audición, hasta que una joven artista irrumpe silenciosamente en su vida. Lo que comenzó como encuentros casuales se transformaría en un viaje de descubrimientos emocionales. Secretos del pasado y revelaciones inesperadas cambiarían para siempre el destino de ambos. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El silencio pesaba como plomo sobre el inmenso comedor. Víctor Alianza cortaba metódicamente el filete con salsa de madeira. Sus movimientos precisos y mecánicos revelaban años de práctica en comidas solitarias. La mesa de caoba podría albergar fácilmente a 20 personas, pero durante 15 años solo le había servido a él. Las velas titilaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes forradas de cuadros carísimos que él nunca más había podido apreciar plenamente. A sus 42 años, Víctor era uno de los hombres más ricos del país. Sus empresas dominaban el mercado inmobiliario de la capital, sus inversiones se extendían por 3 continentes y su nombre abría puertas que permanecían cerradas para otros millonarios. Pero todo ese poder se volvió irrelevante la mañana de septiembre en que despertó en el hospital, a los 27 años, sin poder escuchar ni siquiera el latido de su propio corazón. La meningitis viral había sido fulminante. En 3 días, destruyó completamente su audición. Los médicos hablaron de tratamientos experimentales, implantes cocleares, terapias revolucionarias. Víctor lo intentó todo. Viajó a clínicas en Europa, en Estados Unidos, consultó a los mejores especialistas del mundo. Gastó fortunas en procedimientos que prometían milagros. Nada funcionó. El silencio se instaló para siempre. En los primeros años intentó mantener su vida social. Aprendió lengua de signos rápidamente, contrató intérpretes, adaptó sus oficinas con tecnología asistencial. Pero gradualmente se dio cuenta de que la gente conversaba a su alrededor como si él no estuviera presente. Vio a amigos alejarse, relaciones deshacerse, negocios ser conducidos sin su participación efectiva. El mundo siguió girando, pero él se quedó atrás. La mansión en el barrio más exclusivo de la capital se convirtió en su fortaleza y su prisión. 15 habitaciones, 8 baños, 3 salones, biblioteca, sala de cine, gimnasio, piscina olímpica y jardines que se extendían por 2 hectáreas. Todo esto atendido por un equipo de 12 empleados que cumplían sus funciones con eficiencia silenciosa. Lo respetaban, ejecutaban sus órdenes transmitidas por notas o gestos, pero jamás se acercaban verdaderamente. Víctor terminaba de cenar cuando percibió un movimiento extraño en el reflejo del espejo veneciano frente a él. Una figura pequeña y ágil atravesaba rápidamente el corredor principal. Frunciendo el ceño, se levantó de la silla y caminó hasta la puerta del salón. El corredor estaba vacío, iluminado solo por los apliques de cristal que creaban pequeñas pozas de luz amarillenta sobre el mármol travertino. Volvió a la mesa y continuó su comida, pero la curiosidad persistía. En 15 años de aislamiento, había desarrollado una percepción aguda para cualquier alteración en su rutina. Conocía cada vibración de la casa, cada movimiento de los empleados, cada cambio en la disposición de los muebles. Aquella figura no formaba parte del patrón. La noche siguiente, durante la cena de las 8, volvió a percibir la misma presencia. Esta vez, logró vislumbrar mejor. Era una adolescente, delgada, de cabello castaño, recogido en una cola de caballo despeinada. Llevaba una mochila escolar y caminaba con pasos cautelosos, como quien intenta no ser notada. Definitivamente no era hija de ninguno de sus empleados. Víctor dejó el tenedor sobre el plato y caminó silenciosamente hasta la entrada del salón. La joven se había detenido en medio del corredor y lo miraba directamente. Sus ojos eran oscuros y expresivos, pero no demostraban miedo. Solo una curiosidad serena que lo intrigó. Por un largo momento, ambos se observaron. Víctor esperaba que ella se asustara y huyera, como hacían todos los niños que ocasionalmente visitaban la propiedad
con sus padres empleados, pero ella permaneció inmóvil, sosteniendo su mirada con una madurez sorprendente para alguien que aparentaba tener unos 15 años. Él levantó la mano derecha en un gesto interrogativo, como quien pregunta, ¿qué haces aquí? La joven se señaló a sí misma, luego a una puerta lateral que llevaba a las habitaciones de servicio, y a continuación hizo el gesto universal de disculpas, juntando las palmas de las manos frente al rostro. Víctor asintió lentamente. Había comprendido que ella estaba acompañando a alguien del equipo y se disculpaba por haberse aventurado por los corredores principales. Con un movimiento sutil de cabeza, indicó que no había problema. Esperaba que ella se retirara, pero la adolescente permaneció parada, observándolo con aquella misma expresión de curiosidad respetuosa. Intrigado, Víctor gesticuló en dirección al comedor, como una invitación discreta. La joven dudó por unos segundos, miró a los lados verificando si no había nadie observando, y entonces caminó lentamente en su dirección. Dentro del salón, se detuvo a una distancia respetuosa de la mesa, claramente impresionada con la grandiosidad del ambiente. Sus ojos recorrieron los cuadros en las paredes, la lámpara de araña de cristal Baccarat, la vajilla de plata sobre el aparador de caoba. Pero no había codicia o envidia en su expresión, solo una admiración genuina por la belleza de los objetos. Víctor señaló una de las sillas del otro lado de la mesa. La joven movió la cabeza negativamente y, para su sorpresa, se sentó en el suelo, de espaldas a la pared, en una posición que claramente indicaba que no pretendía molestarlo. Sacó de la mochila un cuaderno encuadernado y algunos lápices de colores. Durante los 40 minutos siguientes, ella dibujó en silencio mientras Víctor terminaba su cena. Ocasionalmente, él la observaba disimuladamente. Sus manos se movían con precisión y delicadeza sobre el papel. La concentración en su rostro era absoluta, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Cuando Víctor se levantó para retirarse, ella rápidamente guardó los materiales y se puso de pie. Hizo una pequeña reverencia respetuosa y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió y se señaló el pecho, luego el salón, y finalmente hizo un gesto interrogativo. Víctor comprendió que ella preguntaba si podría volver. Por primera vez en años, él sonrió genuinamente. Asintió con la cabeza y gesticuló que sería bienvenida. La joven le devolvió la sonrisa, una expresión tan luminosa que pareció iluminar todo el ambiente, y desapareció silenciosamente por el corredor. Aquella noche, Víctor permaneció más tiempo de lo habitual en el comedor, observando el lugar donde ella se había sentado. Una sensación extraña y olvidada comenzaba a despertar en su pecho. Por primera vez en 1915 años, se sentía menos solo. En los 3 días siguientes ella volvió religiosamente a la misma hora. Siempre se sentaba en el mismo lugar, siempre dibujaba en silencio, siempre se despedía con la misma reverencia respetuosa. Víctor comenzó a anticipar su llegada con una expectativa que hacía mucho no experimentaba. La quinta noche, su curiosidad venció la discreción. Cuando ella se levantó para partir, él gesticuló pidiendo ver el dibujo. La joven dudó momentáneamente, pero entonces abrió el cuaderno en la página en que había trabajado. Era un retrato de él mismo, pero no como se veía en el espejo todos los días. Ella había capturado algo en sus ojos que él juzgaba perdido para siempre. Una humanidad, una profundidad emocional que trascendía la máscara de frialdad que había construido a lo largo de los años. En el dibujo, él no parecía el empresario solitario y amargado en que se había convertido. Parecía solo un hombre que había perdido algo importante y aún guardaba esperanza de reencontrarlo. Víctor estudió el dibujo por largos minutos, sintiendo una emoción intensa y confusa subir por la garganta. Cuando levantó los ojos, vio que ella lo observaba con expectativa. Él señaló el retrato, luego a sí mismo, y finalmente juntó las manos en señal de agradecimiento. Ella sonrió una vez más, y para su sorpresa arrancó la hoja del cuaderno y la depositó delicadamente sobre la mesa junto a su plato. Era un regalo. Luego se retiró como siempre hacía,
dejándolo solo con aquella imagen de sí mismo que hacía años no lograba ver. Aquella madrugada, Víctor permaneció despierto contemplando el dibujo. Por primera vez desde que había perdido la audición, se sentía verdaderamente visto por otra persona. Rosa Müller terminó de organizar la cristalera del salón de visitas y miró discretamente el reloj en la pared. 22:15. Clara debería estar terminando las lecciones en la sala de estudios de los empleados, pero hacía 5 días que no la encontraba allí cuando terminaba sus tareas en el ala noble de la mansión. A sus 38 años, Rosa trabajaba como ama de llaves hacía 7 años en la propiedad de los Alianza. Era una mujer de apariencia sencilla, cabello castaño siempre recogido en un moño impecable, que ejecutaba sus funciones con eficiencia discreta. Había criado a Clara sola desde los 2 años de edad. Cuando el padre de Mindus, la niña simplemente desapareció, dejando solo una nota diciendo que no estaba preparado para ser padre. La vida no había sido fácil. Rosa trabajó en 3 empleos durante años para conseguir mantener a su hija y pagar una escuela privada. Cuando consiguió la posición en la mansión Alianza, con un salario digno y la posibilidad de traer a Clara en los turnos nocturnos, sintió que finalmente Dios había escuchado sus oraciones. El empleo era estable, bien remunerado, y Víctor Alianza, a pesar de la fama de solitario y difícil, siempre la había tratado con respeto y justicia. Caminó por los corredores de servicio en dirección a la habitación que utilizaban como sala de estudios improvisada. Clara no estaba allí. Sus libros permanecían abiertos sobre la mesa, pero la mochila y los materiales de dibujo habían desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda. En los 7 años trabajando allí, jamás permitió que Clara se aventurara por el ala principal de la mansión. Víctor Alianza era un hombre justo, pero también conocido por valorar extremadamente su privacidad. No toleraría que la hija de una empleada invadiera sus espacios personales. Rosa recorrió discretamente los corredores de servicio, verificó la cocina, la lavandería, la biblioteca de los empleados. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando escuchó pasos leves que venían de la dirección del comedor principal. Espió cautelosamente por la puerta entreabierta y sintió que el mundo se le venía encima. Clara estaba sentada en el suelo del lujoso salón, dibujando tranquilamente, mientras Víctor Alianza cenaba a pocos metros de distancia. Peor aún, él parecía completamente consciente de la presencia de la niña y no demostraba ninguna señal de irritación. Rosa respiró hondo, se preparó para lo peor y entró en el salón. Víctor levantó los ojos del plato y la vio. Clara se levantó rápidamente con expresión de culpa. «Señor Alianza, le pido 1000 disculpas». Rosa hizo una reverencia respetuosa, las palabras saliendo atropelladas. «Clara no debería estar aquí. Ella sabe que no puede molestarlo a usted. La llevaré inmediatamente y le garantizo que esto no volverá a suceder». Víctor observó la escena por algunos segundos. Rosa estaba visiblemente apavorada. Clara mantenía la cabeza baja con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Él se levantó de la silla, caminó hasta el escritorio en el rincón del salón y garabateó algunas palabras en un papel. Volvió y le entregó la nota a Rosa, que leyó con creciente sorpresa. «Ella no me molesta. Puede seguir viniendo si quiere. Es una compañía agradable». Rosa releyó el mensaje 2 veces, sin poder creerlo. «Señor, no puedo aceptar que ella abuse de su bondad. Clara es una buena niña, pero es solo una adolescente. No quiero que cause trastornos». Víctor movió la cabeza negativamente y escribió otra nota. «No es un trastorno. Hace 15 años que ceno solo. Ella puede quedarse». Clara levantó los ojos, sorprendida y esperanzada. Rosa aún dudaba, preocupada por las posibles consecuencias. En la empresa donde había trabajado anteriormente, fue despedida cuando su antigua jefa descubrió que ocasionalmente llevaba a Clara al trabajo. «Si usted está seguro», dijo Rosa, aún incierta, «pero ella no puede interrumpir sus comidas ni molestarlo de ninguna manera». Víctor asintió afirmativamente y volvió a escribir. «Ella no molesta.
Dibuja en silencio. Es una artista talentosa. Fue entonces cuando Rosa notó el papel sobre la mesa del comedor. Era un retrato de Víctor Alianza, pero no el hombre frío y distante que ella conocía profesionalmente. El dibujo revelaba una profundidad emocional, una humanidad que ella jamás había percibido en sus 7 años de trabajo. ¿Clara dibujó esto?, preguntó impresionada. Clara asintió tímidamente. Era la primera vez que hablaba en presencia de Víctor, y su voz salió baja y vacilante. Me gusta dibujar personas, principalmente sus ojos. Cuentan historias. Víctor la observó con atención. Era la primera vez que escuchaba su voz. Había algo especial en la manera en que ella hablaba, una sinceridad que tocaba algo profundo en su interior. Escribió otra nota y se la entregó directamente a Clara. ¿Qué historia cuentan mis ojos? Ella leyó la pregunta y pensó cuidadosamente antes de responder. Una historia de alguien que perdió algo muy importante, pero que aún tiene esperanza de ser feliz de nuevo. La respuesta dejó a Víctor sin palabras. En 2 frases simples, una adolescente de 15 años había demostrado más comprensión sobre su condición emocional que 15 años de terapeutas y psiquiatras. Rosa observaba la interacción con creciente fascinación. Nunca había visto a Víctor Alianza demostrar ningún interés genuino por otra persona. Siempre había sido educado y justo, pero mantenía una distancia profesional absoluta. Ahora, por primera vez, parecía verdaderamente involucrado en una conversación. Clara siempre fue especial para percibir los sentimientos de las personas, explicó Rosa. Desde pequeña, puede ver cosas que los adultos no perciben. Víctor escribió, es un don raro. Durante la hora siguiente una comunicación inusual se estableció entre los 3. Víctor escribía preguntas y comentarios. Clara respondía con su franqueza característica, y Rosa mediaba la conversación, traduciendo ocasionalmente los gestos de Víctor para su hija. Descubrieron que Clara estudiaba en una escuela pública del centro de la capital, que soñaba con cursar artes plásticas en la universidad, pero temía no tener las condiciones financieras. Sus dibujos revelaban un talento natural impresionante, pero ella nunca había tenido clases formales de arte. Víctor, por su parte, reveló a través de notas que antes de perder la audición había sido un apreciador de las artes. Poseía una valiosa colección de cuadros, frecuentaba galerías y vernizajes, incluso había llegado a pintar como hobby. Todo eso había desaparecido cuando el silencio se instaló en su vida. ¿Por qué dejó de pintar?, preguntó Clara con su curiosidad típica. Víctor dudó antes de escribir la respuesta. Perdí la inspiración cuando perdí la audición. El arte siempre estuvo ligado a los sentidos para mí. Sin poder oír, sentí que había perdido la conexión con la creatividad. Pero usted todavía tiene los ojos, observó Clara, y las manos, y el corazón. El arte no viene solo de la audición. Rosa sonrió al escuchar la respuesta de su hija. Era típico de Clara ver simplicidad donde los adultos creaban complicaciones. Víctor estudió el comentario de la joven por largos minutos. Había algo profundamente verdadero en sus palabras. Tal vez había pasado 15 años concentrándose en lo que había perdido, en lugar de valorar lo que aún poseía. Cuando la noche llegó a su fin, Víctor escribió una nota final. Me gustaría que volvieran mañana. Tengo algo que mostrarle a Clara. Rosa aceptó la invitación, aún sorprendida con el giro de los acontecimientos. Jamás imaginaría que su hija lograría establecer una conexión con el jefe solitario, que durante 7 años jamás había demostrado interés en conversaciones personales. A la mañana siguiente, Víctor pasó horas en la oficina pensando en el encuentro de la noche anterior. Por primera vez en 15 años, había disfrutado genuinamente la compañía de otras personas. Había algo en la presencia de Clara que disminuía el peso del silencio, que hacía su soledad más soportable. Decidió que era hora de abrir una puerta que mantenía cerrada hacía más de una década. Aquella noche, cuando Rosa y Clara llegaron al comedor, encontraron a Víctor esperando con una llave dorada en las manos. Él se levantó y gesticuló para que lo siguieran. Caminaron por los corredores hasta llegar a una puerta doble que Clara nunca había visto abierta.
Víctor insertó la llave en la cerradura y empujó las puertas, revelando un ambiente que las dejó a ambas sin aliento. Era un estudio completo: caballetes, pinturas, pinceles, lienzos en blanco, esculturas inacabadas. Un tragaluz en el techo permitía que la luz natural bañara el ambiente durante el día. Era el espacio más hermoso e inspirador que Clara jamás había visto. «¿Aquí es donde usted pintaba?», preguntó Rosa impresionada. Víctor asintió y le entregó una nota a Clara. 15 años cerrado. Tal vez sea hora de volver a crear. Las semanas siguientes transformaron la rutina de la mansión de una manera que nadie podría imaginar. Todas las noches, después de la cena en el salón principal, Víctor conducía a Clara al estudio, donde ella pasaba 2 horas explorando los materiales y creando obras que impresionaban cada vez más. Rosa observaba de lejos esta amistad inusual, con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba viendo a su hija tan inspirada y motivada. Clara había encontrado en el estudio un universo de posibilidades al que jamás había tenido acceso. Por otro lado, se preocupaba por el apego que la niña estaba desarrollando por aquel ambiente y por Víctor. Al principio, Víctor solo observaba a Clara pintar. Se sentaba en un sillón de cuero en el rincón del estudio y la contemplaba trabajar, fascinado por la naturalidad con que ella manejaba los pinceles y mezclaba los colores. Era como si hubiera nacido para eso. Gradualmente, Víctor comenzó a tomar algunos pinceles y a hacer pequeños experimentos en un lienzo separado. Primero fueron solo manchas de color, luego formas abstractas, hasta que lentamente figuras reconocibles comenzaron a emerger. Sus manos recordaban los movimientos que habían estado dormidos durante 15 años. La comunicación entre ellos evolucionó más allá de las notas. Víctor enseñó algunos signos básicos en lengua de signos a Clara, que los aprendió con la rapidez típica de los adolescentes. Desarrollaron también un lenguaje propio de gestos relacionados con el arte, maneras de expresar colores, texturas, emociones a través de las manos. Una noche, mientras Clara pintaba un retrato de su propia madre, Víctor se acercó para observar su trabajo más de cerca. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo detenerse abruptamente. En la esquina del lienzo, Clara había pintado su firma: C. Alianza. Víctor señaló la firma e hizo un gesto de interrogación. Clara se sonrojó intensamente. «Lo siento», dijo ella avergonzada. «Sé que no debería usar ese nombre. Es que siempre soñé con tener un nombre de artista importante, y Alianza suena tan elegante». Víctor estudió la expresión avergonzada de la joven. Había algo profundamente conmovedor en la ingenuidad de aquel gesto. Ella admiraba tanto a su familia que deseaba llevar el mismo nombre. Tomó un pincel, lo mojó en tinta negra y, en el mismo lienzo, junto a la firma de Clara, escribió B. Alianza. Era la primera vez que firmaba una obra en 15 años. Clara miró alternativamente las dos firmas y sonrió con una alegría que iluminó todo su rostro. «¿Podemos ser una familia de artistas?», preguntó con la espontaneidad típica de la edad. La pregunta golpeó a Víctor como un rayo. Familia, una palabra que no pronunciaba ni pensaba hacía años. Desde que había perdido la audición, se había convencido de que estaba destinado a la soledad. Jamás se había casado, jamás había tenido hijos, siempre había creído que su discapacidad lo convertiría en una carga para cualquier persona que se acercara. Pero allí estaba aquella joven extraordinaria, que veía posibilidades donde él solo veía limitaciones, que hablaba de familia como si fuera la cosa más natural del mundo. Aquella madrugada, Víctor permaneció en el estudio mucho después de que Rosa y Clara se marcharan. Observó los lienzos que habían creado juntos en las últimas semanas. Había algo diferente en su trabajo reciente. Los colores eran más vivos, las formas más expresivas. Era como si la presencia de Clara hubiera desbloqueado una creatividad que juzgaba perdida para siempre. Decidió hacer algo que no hacía décadas. Tomó el teléfono y digitó un mensaje para su abogado Marcos Salén. «Necesito hablar contigo mañana sobre un asunto personal importante». A la mañana siguiente, Marcos llegó a la mansión intrigado.
Conocía a Víctor hacía 15 años y jamás lo había visto solicitar una reunión sobre asuntos personales. Siempre discutían solo negocios, inversiones, cuestiones legales relacionadas con las empresas. Víctor lo recibió en la oficina y a través de notas le explicó la situación. Le contó sobre Clara, sobre el talento extraordinario de la joven, sobre cómo ella había transformado su vida en las últimas semanas. Marcos escuchó con creciente sorpresa. ¿Estás pensando en adoptarla?, preguntó Marcos incrédulo. Víctor escribió: No lo sé todavía, pero quiero entender cuáles son las posibilidades legales. Ella solo tiene a su madre, que trabaja aquí. Son personas especiales, Marcos. Clara tiene un futuro brillante por delante, pero necesita oportunidades que su condición financiera no puede ofrecer. Marcos movió la cabeza, preocupado. Víctor, tienes que tener mucho cuidado. Una decisión como esa puede tener implicaciones complejas. ¿Y si la madre de la niña interpreta mal tus intenciones? ¿Y si ella quiere aprovecharse de la situación financieramente? Rosa no. Es ese tipo de persona, Víctor escribió con firmeza. Trabaja aquí hace 7 años. Es íntegra y honesta. Jamás pidió favores, jamás se aprovechó de la posición. Aún así, Marcos insistió, tienes que considerar que estás emocionalmente involucrado. 15 años de aislamiento pueden haber afectado tu juicio. Tal vez sea mejor ayudar a la niña de otras formas. Una beca de estudios, por ejemplo. Víctor reflexionó sobre las palabras del amigo. Marcos tenía razón en ser cauteloso, pero había algo más profundo en juego. Por primera vez en 15 años, se sentía verdaderamente vivo. La presencia de Clara había llenado un vacío que ni siquiera él sabía que existía. Quiero que investigues discretamente la situación familiar de ellas, escribió finalmente. No para perjudicarlas, sino para entender mejor las circunstancias. Si voy a ayudar, quiero hacerlo de la manera correcta. Marcos accedió a regañadientes y se comprometió a hacer una investigación discreta y respetuosa. 3 días después, los resultados de la investigación llegaron. Marcos trajo un dossier completo sobre Rosa y Clara Müller. Las informaciones eran sorprendentes. Rosa se había casado a los 19 años con un hombre llamado Theo Carmín, que desapareció cuando Clara tenía 2 años. Pero había detalles sobre Theo que Víctor no esperaba. Él no era solo un padre ausente, era músico, había sido violinista de la Orquesta Sinfónica de la capital y había participado en varios conciertos que Víctor había frecuentado antes de perder la audición. Más intrigante aún, Theo había sido paciente del mismo hospital donde Víctor fue tratado cuando contrajo meningitis. Los registros médicos mostraban que Theo estuvo internado en el mismo periodo, también por complicaciones neurológicas. Esto puede ser solo una coincidencia, dijo Marcos. Aquel hospital trata muchos casos neurológicos complejos. Pero Víctor sentía que había algo más. Pidió que Marcos investigara más profundamente la conexión. 2 semanas después, la verdad emergió de una forma que ninguno de ellos podría anticipar. Marcos regresó con documentos médicos que revelaban una realidad devastadora. Theo Carmín no había simplemente abandonado a la familia. Había desarrollado una condición neurológica degenerativa que afectaba progresivamente sus capacidades cognitivas y motoras. Los médicos habían diagnosticado una forma rara de esclerosis múltiple que evolucionaba rápidamente. Theo había tomado la decisión de internarse en una clínica especializada en el interior, financiando el tratamiento con sus ahorros, para que Rosa no tuviera que cargar con los costos. Había dejado instrucciones para que ella creyera que él simplemente se había marchado, para que pudiera rehacer su vida sin cargar con el peso de cuidar a un marido enfermo. Lo más chocante de todo, Theo aún estaba vivo. Vivía en una clínica especializada a 200 kilómetros de la capital, en estado avanzado de la enfermedad, pero aún consciente. Víctor sostuvo los documentos con manos temblorosas. Rosa y Clara vivían hacía 13 años creyendo que el padre de familia las había abandonado por cobardía o desinterés. La realidad era que él había hecho el mayor sacrificio de amor que un hombre podría hacer, alejarse para protegerlas. Aquella noche,
Cuando Clara llegó para su sesión de pintura habitual, Víctor la observó con una intensidad diferente. Ella estaba creando un autorretrato, concentrada y feliz, completamente ajena al drama que envolvía a su familia. Víctor tomó una decisión. Escribió una nota y se la entregó a Clara. ¿Te gustaría conocer mejor tu historia familiar? Clara lo miró con curiosidad. ¿Cómo así? A veces el pasado guarda secretos que pueden cambiar nuestra comprensión del presente. Víctor escribió cuidadosamente. ¿Estarías dispuesta a acompañarme en un viaje? Clara asintió sin dudar. Confiaba en Víctor más que en cualquier adulto que había conocido, excepto su madre. Víctor sabía que estaba a punto de alterar fundamentalmente la vida de Rosa y Clara, pero también sabía que ellas tenían derecho a la verdad. El viaje hasta la clínica en el interior llevó 3 horas. Víctor conducía su Mercedes en silencio, observando ocasionalmente por el espejo retrovisor a Rosa y Clara en el asiento trasero. Había decidido contar la verdad a Rosa antes de partir, pero ella había insistido en que quería ver por sí misma lo que Víctor había descubierto. Rosa mantenía las manos entrelazadas en el regazo, intentando controlar la ansiedad que crecía a cada kilómetro. 13 años de certeza sobre el abandono del marido estaban siendo cuestionados, y ella no sabía si estaba preparada para enfrentar la realidad. Clara, a su lado, estaba curiosa pero confiada, aún sin comprender completamente la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir. La clínica Santa Elena estaba en una región montañosa, rodeada de jardines bien cuidados y una arquitectura que priorizaba la tranquilidad y el confort de los pacientes. Víctor había telefoneado anticipadamente, explicando la situación a la dirección médica y obteniendo autorización para la visita. El doctor Pedro Olmos, neurólogo responsable del caso de Teo, los recibió en su consultorio con expresión solemne. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris y ojos bondadosos, que claramente lidiaba con situaciones delicadas hacía décadas. «Señora Müller», dijo dirigiéndose a Rosa, «quiero que sepa que su marido siempre pidió que mantuviéramos su paradero en secreto. Él creía que sería mejor para ustedes creer que se había marchado voluntariamente». Rosa respiró hondo. «Doctor, necesito entender. ¿Qué le pasó exactamente a Teo?» El doctor Pedro abrió el historial médico y explicó cuidadosamente. Teo fue diagnosticado con esclerosis múltiple primariamente progresiva cuando su hija tenía 2 años. Es una forma especialmente agresiva de la enfermedad que afecta progresivamente las funciones motoras y cognitivas. Él sabía que su condición se deterioraría rápidamente y que los costos del tratamiento serían prohibitivos para una familia joven. Clara escuchaba en silencio, intentando procesar información sobre un padre que jamás había conocido realmente. «¿Él nunca me abandonó?», preguntó con voz pequeña. «Todo lo contrario», respondió el médico. «Teo vendió todos sus instrumentos musicales, usó sus ahorros e incluso pidió préstamos para garantizar que su tratamiento fuera financiado sin afectarles a ustedes. Dejó instrucciones específicas para que ustedes jamás supieran la verdad». Rosa comenzó a llorar silenciosamente. 13 años de dolor y resentimiento se estaban disolviendo, siendo sustituidos por una mezcla de amor y dolor que ella no sabía cómo procesar. «¿Cómo está él ahora?», preguntó Víctor, escribiendo la pregunta en un papel. «Teo mantiene sus capacidades cognitivas en gran parte preservadas», explicó el doctor Pedro. «Físicamente, está en una silla de ruedas, tiene dificultades para hablar, pero aún es capaz de comunicarse. Curiosamente, nunca perdió su pasión por la música. Ponemos grabaciones de conciertos en los que solía participar y siempre reacciona emocionalmente». «¿Puedo verlo?», preguntó Rosa, secándose las lágrimas. «Él no sabe que...». «Ustedes están aquí», dijo el médico. «Será un shock para él, pero tal vez sea hora de la verdad para todos». Caminaron por los corredores de la clínica hasta llegar a un jardín interno, donde varios pacientes aprovechaban la tarde soleada. Teo estaba sentado en una silla de ruedas cerca de una fuente, usando auriculares y con expresión serena. A sus 41 años,
Aún era posible reconocer al hombre joven que Rosa había amado. Su cabello estaba completamente gris, el cuerpo visiblemente fragilizado por la enfermedad, pero sus ojos mantenían la misma intensidad que ella recordaba. Rosa se acercó lentamente. Cuando Theo la vio, su expresión cambió dramáticamente. Se quitó los auriculares con un movimiento tembloroso e intentó hablar, pero las palabras salieron confusas y difíciles de entender. «Theo», dijo Rosa suavemente, arrodillándose junto a la silla. «Descubrí la verdad, descubrí todo». Theo comenzó a llorar, intentando articular palabras que salían fragmentadas. «Rosa, perdona, no quería. Carga. Nunca fuiste una carga». Rosa sostuvo sus manos. «Fuiste el hombre más valiente que conocí, y yo no lo sabía». Clara se acercó cautelosamente. Theo la observó con incredulidad. La niña de 2 años que había dejado se había convertido en una joven hermosa y talentosa. «Papá», dijo ella vacilante. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra conscientemente. Theo extendió una mano temblorosa en dirección a su hija. Clara la sostuvo delicadamente. «Yo dibujo», dijo ella, intentando encontrar palabras adecuadas. «Pinto. Tengo talento para el arte». Los ojos de Theo se iluminaron. Se señaló a sí mismo y luego a ella, intentando comunicar una conexión. El doctor Pedro se acercó para ayudar en la comunicación. «Theo, tu hija heredó tu sensibilidad artística. Él siempre dijo que la música y el arte eran el mismo lenguaje, solo que expresado de diferentes formas». Víctor observaba la escena con emoción intensa. Estaba presenciando un encuentro que él mismo había hecho posible, pero que trascendía cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Durante las 2 horas siguientes, la familia se reconectó a través de gestos, palabras fragmentadas, toques y muchas lágrimas. Rosa contó sobre los años de lucha, sobre el trabajo en la mansión, sobre cómo había criado a Clara sola. Clara mostró algunos dibujos que había traído en la mochila, y Theo reaccionó a cada uno con admiración genuina. El doctor Pedro explicó que Theo siempre preguntaba por la familia, pero nunca había permitido que intentaran contactarlos. «Temía que ustedes vinieran por obligación, por pena. Quería que vivieran sus vidas libremente». «Pero teníamos el derecho de elegir», dijo Rosa. «Teníamos el derecho de enfrentar esto juntos». Theo asintió lentamente, comprendiendo por primera vez que su decisión, aunque motivada por el amor, les había privado a todos ellos de años de convivencia y apoyo mutuo. Cuando llegó la hora de partir, la despedida fue desgarradora. Pero esta vez no sería permanente. Rosa prometió volver, y Clara se comprometió a traer más dibujos en la próxima visita. En el camino de regreso a la capital, el coche permaneció en silencio por largo tiempo. Cada uno procesaba las revelaciones y sus implicaciones. Fue Clara quien rompió el silencio. «Víctor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos ayudaste a descubrir la verdad?» Víctor detuvo el coche en una gasolinera y escribió cuidadosamente su respuesta. «Porque ustedes me ayudaron a redescubrir que la vida vale la pena, incluso cuando parece imposible». Theo hizo una elección valiente, pero basada en el miedo a ser una carga. Yo hice la elección opuesta, también basada en el miedo. Aprendí con ustedes que el amor verdadero es compartir las dificultades, no evitarlas. Rosa leyó la nota y comprendió que Víctor había encontrado su propia cura a través de su viaje. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Aquella noche, de vuelta en la mansión, los 3 se sentaron en el estudio. Clara comenzó un nuevo dibujo. Era la familia reunida en el jardín de la clínica. No era un retrato perfecto, pero capturaba perfectamente la emoción del reencuentro. Víctor la observó trabajar y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Escribió una nota y se la entregó a Rosa. «Me gustaría proponer algo. Theo necesita cuidados especiales. Ustedes necesitan estar cerca de él. Yo puedo transferirlo a una clínica aquí en la capital, y ustedes pueden vivir en el ala oeste de la mansión permanentemente. A cambio, Clara seguiría aprendiendo arte, y ustedes serían familia». Rosa leyó la nota 3 veces,
antes de comprender completamente lo que Víctor estaba ofreciendo. No era solo un trabajo mejor o ayuda financiera, era una integración completa de sus vidas. ¿Estás seguro?, preguntó. Es una responsabilidad enorme, y Theo puede que nunca mejore. Víctor escribió: la familia no se trata de perfección, se trata de estar juntos en las dificultades y en las alegrías. Clara dejó de dibujar y miró a Víctor con expresión seria. ¿Eso significa que serías como un padre para mí? La pregunta golpeó a Víctor en el centro de sus emociones. Durante 42 años, jamás había considerado seriamente la paternidad. Ahora, una joven extraordinaria le estaba ofreciendo la oportunidad de ser parte de una familia. Si ustedes me lo permiten, escribió, sería el mayor honor de mi vida. Aquella madrugada, por primera vez en 15 años, Víctor se durmió con una sonrisa en el rostro. Su casa, finalmente, se estaba convirtiendo en un hogar. 3 meses después, la mansión Alianza se había transformado, de una manera que impresionaba incluso a los empleados más antiguos. El ala oeste, antes utilizada solo para huéspedes ocasionales, ahora albergaba a una familia. Rosa había dejado su antigua habitación de empleada para ocupar una suite cómoda, y Clara tenía por primera vez en la vida una habitación solo para ella, con vista a los jardines y luz natural perfecta para dibujar. El mayor cambio, sin embargo, había ocurrido en la habitación adaptada especialmente para Theo. Víctor había contratado enfermeros especializados y fisioterapeutas, transformando una de las habitaciones en un ambiente hospitalario completo, pero acogedor. Theo ahora recibía cuidados de primera calidad a pocos metros de la familia. La convivencia diaria había traído descubrimientos sorprendentes. Theo, a pesar de las limitaciones físicas, mantenía una inteligencia aguda y un sentido del humor que conquistó incluso a los empleados más reservados. Había desarrollado una forma particular de comunicación con Víctor, basada en gestos y expresiones que ambos comprendían intuitivamente. Víctor descubrió que Theo había sido un músico excepcional. Antes de la enfermedad, era primer violinista de la Orquesta Sinfónica y había grabado 2 álbumes como solista. Cuando Víctor trajo un tocadiscos a la habitación de Theo y puso sus antiguas grabaciones, presenció algo extraordinario. Incluso con las limitaciones del habla, Theo lograba dirigir la música con movimientos sutiles de las manos, recordando cada nota, cada dinámica, cada matiz emocional de las piezas. Clara pasaba horas en la habitación de su padre, dibujando mientras él escuchaba música. Había descubierto que lograba capturar en el papel las emociones que Theo expresaba mientras oía sus antiguas grabaciones. Sus dibujos se volvieron más profundos, más emocionalmente complejos. Rosa floreció de una forma que sorprendió a todos. Liberada de la presión de mantener a la familia sola, pudo volver a estudiar. Víctor había ofrecido financiar un curso de enfermería especializada, descubriendo que ella siempre había soñado con trabajar en el área de la salud. Todas las mañanas, después de cuidar a Theo y la casa, ella estudiaba en la biblioteca, preparándose para realizar un sueño aplazado por más de 15 años. La propia rutina de Víctor había cambiado completamente. La cena solitaria fue sustituida por comidas en familia, donde conversaban a través de una mezcla de lengua de signos, notas y palabras lentas pero comprensibles de Theo. Las noches en el estudio se convirtieron en sesiones familiares de arte, donde incluso Theo participaba, orientando colores y composiciones con gestos sutiles. Marcos Salén observaba estos cambios con sentimientos contradictorios. Como abogado y amigo de larga data, se preocupaba por las implicaciones legales y financieras de la nueva situación. Víctor había gastado una fortuna adaptando la casa, contratando profesionales de la salud y planeaba costear la educación universitaria de Clara. «Víctor, necesitas formalizar esta situación», dijo Marcos durante una de sus visitas mensuales. «Si algo te sucede, Rosa y Clara quedarán desprotegidas. Deberías considerar una adopción legal de Clara y tomar medidas para garantizar el futuro de la familia». Víctor reflexionó sobre las palabras del amigo. «Sé
Había sentido tan cómodo con la nueva dinámica que no había pensado en las cuestiones prácticas. Escribió: «¿Qué sugieres?» «Una adopción formal sería lo ideal», respondió Marcos. «Clara se convertiría legalmente en tu hija, con todos los derechos de herencia. También podemos establecer un fondo fiduciario para los cuidados de Teo y la educación de Clara». La idea entusiasmó a Víctor, pero él sabía que necesitaba discutirlo con la familia. Aquella noche, durante la cena, sacó el tema. «Clara», escribió en una nota, «¿cómo te sentirías si yo oficialmente me convirtiera en tu padre legal?» Clara dejó de comer y lo miró con ojos brillantes. «¿Harías eso? ¿De verdad?» Rosa intervino preocupada. «Víctor, esta es una decisión muy seria. La adopción es permanente. ¿Y si cambias de idea en el futuro?» Víctor escribió cuidadosamente: «Rosa, no cambiaría de idea. Ustedes son mi familia. Quiero garantizar que Clara tenga todas las oportunidades posibles y que Teo tenga cuidados para siempre». Teo, que acompañaba la conversación con dificultad pero comprendiendo lo esencial, hizo un gesto de aprobación. Era difícil para él articular, pero logró decir: «Sí, Víctor, buen padre». Las palabras de Teo conmovieron profundamente a Víctor. Estaba recibiendo la bendición del padre biológico de Clara para convertirse en su padre adoptivo. Clara se levantó de la silla y corrió a abrazar a Víctor. «Sí, quiero ser tu hija oficial». Rosa observó la escena con lágrimas en los ojos. Su hija, que durante 15 años solo había tenido una madre, ahora tendría 2 padres que la amaban incondicionalmente. Los procedimientos legales tardaron 2 meses en completarse. Durante ese periodo, Víctor también dispuso otros cambios significativos. Matriculó a Clara en una escuela privada de renombre por su programa de artes visuales, contrató profesores particulares para complementar su educación artística y comenzó a planificar su entrada en la universidad. Teo tuvo una mejora sorprendente con los cuidados especializados. La fisioterapia había recuperado parte de su movilidad y la fonoaudiología le estaba ayudando a comunicarse más claramente. Más importante, estar cerca de la familia había renovado su voluntad de vivir. El día en que la adopción fue oficializada, la familia entera fue a la notaría. Clara firmó los documentos con el nombre Clara Müller Alianza, eligiendo mantener el apellido de su madre junto con el nuevo. Víctor se emocionó al percibir que ella quería honrar tanto a la familia biológica como a la adoptiva. Aquella noche hicieron una celebración especial en el estudio. Clara había preparado una sorpresa, un retrato de la nueva familia. En la pintura estaban los 4 juntos, con Víctor y Rosa de pie detrás de Teo en la silla de ruedas, y Clara a un lado. Pero lo que más impresionó a Víctor fue el fondo de la pintura. Ella había creado una representación visual de la música, ondas de color que fluían alrededor de la familia, simbolizando cómo el arte y la música los habían unido. «Así es como veo a nuestra familia», explicó Clara. «Diferentes talentos, diferentes desafíos, pero todos conectados por el mismo lenguaje de amor». Víctor estudió la pintura por largos minutos. Había algo profético en aquella imagen, como si Clara hubiera capturado no solo cómo eran, sino cómo podrían llegar a ser. Rosa se acercó a él. «Gracias, Víctor. Nos diste mucho más que una casa, nos diste esperanza». Pero no todo estaba resuelto. Una semana después de la celebración de la adopción, Marcos trajo noticias preocupantes. «Víctor, estoy recibiendo algunas llamadas extrañas», dijo él durante una reunión en la oficina. «Periodistas haciendo preguntas sobre tu vida personal, sobre la familia que está viviendo aquí». Víctor frunció el ceño. En 15 años de aislamiento, jamás había sido blanco del interés de la prensa. «¿Qué quieren saber?» «Están investigando la historia de la adopción, las circunstancias, los gastos que has hecho», explicó Marcos. «Parece que alguien está intentando crear una narrativa de que estás siendo explotado por una familia oportunista». La idea sublevó a Víctor. Rosa y Clara eran las personas más íntegras que conocía. Jamás habían pedido nada, jamás se habían aprovechado de su generosidad. «¿Quién está detrás de esto?», escribió.
Marcos dudó antes de responder. Tengo sospechas de que puede ser alguien de tu propia familia. Tus primos Felipe y Ana Carmín siempre cuestionaron tus decisiones financieras. Con la adopción, ellos perdieron una parte significativa de la herencia futura. Víctor sintió una furia que no experimentaba hacía años. Felipe y Ana eran hijos del hermano de su padre, que había dejado el país en los años 90 para trabajar en Europa. Mantenían contacto esporádico, pero Víctor siempre había sabido que ellos especulaban sobre su fortuna, especialmente considerando que él no tenía hijos. ¿Pueden impugnar la adopción?, preguntó. Legalmente no, Marcos tranquilizó. Está todo en orden, pero pueden crear problemas en la prensa, cuestionar tu capacidad de juicio, alegar que estás siendo manipulado. Víctor tomó una decisión. Marca una reunión con ellos. Es hora de aclarar las cosas definitivamente. Aquella noche, Víctor le contó a la familia sobre la situación. Rosa se mostró visiblemente preocupada. Víctor, si tu familia está cuestionando tus decisiones por nuestra causa, tal vez sea mejor mantener distancia por un tiempo, dijo ella. No, Víctor escribió firmemente. Ustedes son mi familia ahora. No permitiré que nadie cuestione esto o intente separarnos. Clara se acercó y le tomó la mano. Papá, no importa lo que digan. Nosotros sabemos quiénes somos el uno para el otro. Era la primera vez que ella lo llamaba simplemente papá, sin calificaciones. La palabra resonó en el corazón de Víctor como la melodía más hermosa que jamás había escuchado. Pero Víctor sabía que la tormenta que se acercaba pondría a prueba la fuerza de los lazos que habían construido. La reunión estaba programada para un jueves en la oficina central de la empresa. Víctor no veía a Felipe y Ana Carmín hacía 3 años, desde el funeral de una tía lejana. Llegaron puntualmente a las 15 horas, acompañados por un abogado que Víctor no conocía. Felipe, a 1900, sus 38 años, era un hombre de apariencia impecable que trabajaba como consultor financiero en Londres. Ana, de 35, vivía en París, donde dirigía una galería de arte. Ambos habían heredado la elegancia fría de la familia, pero también una ambición que Víctor siempre había considerado excesiva. Víctor, Felipe saludó formalmente. Gracias por aceptar recibirnos. Ana se sentó sin ceremonias. Vamos directo al grano. Estamos preocupados por las decisiones que has tomado recientemente. Víctor gesticuló a Marcos, que leyó en voz alta el comunicado que habían preparado. El señor Víctor Alianza está en plena capacidad mental y jurídica. Todas sus decisiones recientes han sido tomadas de forma consciente y voluntaria. No cuestionamos su capacidad mental, dijo Felipe. Cuestionamos las circunstancias. Un hombre que ha vivido aislado por 15 años, de repente abre su casa y adopta a una adolescente desconocida. Eso plantea preguntas. Ana abrió una carpeta y esparció algunas fotografías sobre la mesa. Contratamos a un investigador privado. Esas fotos muestran los gastos que ha hecho. Reformas de cientos de miles de euros, equipos médicos carísimos, un equipo de enfermeros particular. Víctor examinó las fotografías con creciente indignación. Alguien había estado espiando su propiedad, documentando su vida privada. ¿Qué punto quieren probar?, escribió él. El punto, dijo el abogado de los primos, es que existe un patrón de comportamiento que sugiere manipulación emocional. Una empleada doméstica y su hija adolescente, de repente, se han convertido en beneficiarias de una fortuna de miles de millones. Rosa trabaja para mí hace 7 años, Víctor escribió. Es una persona íntegra y honesta. Tal vez lo sea, concordó Ana, pero 7 años es tiempo suficiente para planear una estrategia. Una hija bonita y talentosa, historias emocionantes sobre un padre abandonado, muy conveniente. La acusación enfureció a Víctor. Escribió rápidamente. Ustedes no conocen a Rosa ni a Clara. No saben nada sobre el carácter de ellas. Sabemos que está a punto de alterar sustancialmente su testamento, Felipe declaró. Y tenemos el derecho de cuestionar esto, considerando que somos sus únicos parientes vivos. Fue entonces cuando Marcos intervino.
En realidad, ustedes no son los únicos parientes de Víctor. Todos en la sala se volvieron hacia él con expresión de sorpresa. Marcos continuó. Tuvimos acceso recientemente a documentos que se habían perdido durante la inmigración de su abuelo a España. Víctor tiene una prima en primer grado que vive en el sur del país. Víctor miró a Marcos con incredulidad. En 42 años jamás había sabido de la existencia de otros parientes. Eso es imposible, dijo Ana. Conocemos todo el árbol genealógico de la familia. Marcos abrió una carpeta y retiró certificados de nacimiento y documentos de inmigración. Olivia Limón es hija de Inés Alianza, hermana menor del abuelo de Víctor. Inés emigró a España en 1945, pero se estableció en Andalucía, no en Madrid como el resto de la familia. Perdieron contacto durante los años de guerra. Víctor estudió los documentos con atención. Inés Alianza. El nombre le era vagamente familiar de historias que su abuelo contaba sobre la familia en Europa. Olivia tiene 51 años, continuó Marcos. Es viuda, tiene 2 hijos adultos, y durante toda su vida creyó que no tenía más parientes de la familia Alianza en España. Felipe y Ana intercambiaron miradas preocupadas. La existencia de otra heredera legítima complicaba sus planes. ¿Dónde está esa Olivia ahora?, preguntó Ana. De camino a Madrid, respondió Marcos. Víctor me pidió que la contactara cuando descubrimos su existencia. Llegará mañana. Víctor había tomado esa decisión la noche anterior. Si Felipe y Ana cuestionaban sus elecciones por interés financiero, quería que conocieran toda la verdad sobre la familia. Esto cambia algo, admitió el abogado de los primos, pero no invalida nuestras preocupaciones sobre la influencia de esa empleada y su hija. Fue en ese momento cuando la puerta de la oficina se abrió. Rosa entró acompañada de Clara, ambas claramente nerviosas. «Disculpen la interrupción», dijo Rosa, «pero necesito decir algo». Víctor gesticuló para que ella se acercara. Rosa respiró hondo y se dirigió a Felipe y Ana. «Escuché lo que dijeron sobre mí y mi hija, sobre planificación y manipulación». Ana la observó con desdén. «¿Y qué tiene que decir en su defensa?» «Que tienen razón», Rosa respondió, dejando a todos impactados. «Yo manipulé la situación». Víctor miró a Rosa con expresión de sorpresa y dolor. Clara sostuvo la mano de su madre, también confusa. Rosa continuó. «Hace 7 años, cuando empecé a trabajar aquí, yo sabía quién era Víctor Alianza, no solo como empresario, sino personalmente». Un silencio tenso se apoderó de la sala. Yo estaba presente en el hospital cuando Víctor perdió la audición. Yo era técnica de enfermería del sector neurológico. Acompañé su tratamiento durante 3 semanas. Víctor la encaró, intentando procesar la información. Fue allí donde conocí a Teo, mi marido. Ellos estaban en el mismo hospital siendo tratados por problemas neurológicos en la misma época. Teo hablaba constantemente sobre Víctor, sobre cómo él había sido amable con los otros pacientes, cómo enfrentaba su condición con dignidad. Rosa hizo una pausa, reuniendo coraje para continuar. Cuando Teo desapareció, yo estaba desesperada. Tenía una hija pequeña, cuentas que pagar, ninguna perspectiva. Fue entonces cuando recordé a Víctor. Busqué empleo aquí porque sabía que él era una buena persona, alguien que trataría a los empleados con respeto. Clara miraba a su madre con una mezcla de sorpresa y admiración. Durante 7 años, observé a Víctor de lejos. Vi su soledad, su aislamiento. Cuando Clara comenzó a acompañarme al trabajo, no intenté impedir que se acercara a él, porque intuí que ellos podrían ayudarse mutuamente. Ana se inclinó hacia adelante. «¿Entonces usted admite que planeó todo esto?» «No», Rosa respondió firmemente. «Yo creé la oportunidad para que se conocieran, pero lo que sucedió entre Víctor y Clara fue genuino. No se puede falsificar el tipo de conexión que ellos desarrollaron». Víctor escribió rápidamente. «¿Por qué nunca me contaste lo del hospital?» «Porque no quería que pensaras que me estaba aprovechando de una conexión del pasado», Rosa respondió. «Y porque tú no te acordabas de mí.
Yo era solo una técnica de enfermería más entre decenas. Víctor cerró los ojos, intentando recuperar recuerdos de aquel período difícil. Gradualmente, imágenes comenzaron a emerger. Una mujer joven de cabello castaño que siempre verificaba su medicación con cuidado extra, que una vez le sostuvo la mano cuando él tuvo un ataque de pánico. Abrió los ojos y miró a Rosa con nueva comprensión. Escribió: «Tú me sostenías la mano cuando tenía miedo». Rosa asintió con lágrimas en los ojos. «Parecías tan perdido. Quería ayudarte, pero no sabía cómo». Clara se acercó a su padre. «Papá, ¿esto cambia algo para ti? ¿Saber que mamá nos ayudó a encontrarnos?» Víctor observó a su familia. Rosa, que había orquestado discretamente un encuentro que cambió todas sus vidas. Clara, que había traído luz y arte de vuelta a su mundo. Y Teo, que aunque ausente físicamente, había sido el vínculo invisible que los conectó. Escribió cuidadosamente: «El amor verdadero a veces necesita un pequeño empujón para florecer. Rosa no manipuló nuestros sentimientos. Ella solo eliminó las barreras que nos impedían encontrarnos». Felipe y Ana permanecieron en silencio, percibiendo que sus argumentos habían perdido fuerza ante la revelación de Rosa. Fue entonces cuando la secretaria anunció la llegada de Olivia Limón. La mujer que entró en la sala era claramente una alianza. Tenía los mismos ojos azules de Víctor, la misma estructura ósea delicada, pero irradiaba una calidez que contrastaba con la frialdad de los primos de Londres y París. «¿Víctor?», dijo ella con acento andaluz, acercándose a él con cuidado. «Apenas puedo creer que finalmente tenemos una familia». Víctor se levantó y la abrazó, sintiendo una conexión instantánea con esa prima que jamás había sabido que existía. Durante la hora siguiente, Olivia contó su historia. Había sido criada por su madre con relatos sobre la familia Alianza, perdida en la guerra, siempre esperando un día reencontrar a sus parientes españoles. Trabajaba como profesora, era madre de 2 hijos adultos, y vivía modestamente pero feliz en el interior de Andalucía. Cuando Víctor explicó, a través de notas, su situación familiar actual, Olivia reaccionó con alegría genuina. «Qué maravilla que hayas encontrado una familia», dijo ella. «Inés siempre decía que la familia no es solo sangre, es amor y cuidado mutuo». Felipe intentó una última embestida. «Olivia, debes entender que hay cuestiones financieras complejas involucradas». «Las cuestiones financieras no me interesan», Olivia lo interrumpió. «Vine aquí para conocer a mi primo, no para hablar de dinero». Víctor tomó una decisión final. Escribió una nota y pidió que Marcos la leyera en voz alta. «Felipe y Ana, ustedes cuestionaron mis decisiones por interés financiero. Olivia vino aquí solo por afecto familiar. Esto me muestra claramente quién merece formar parte de mi vida. Mi testamento permanecerá como estaba planeado. Clara hereda la empresa y la propiedad. Rosa recibe una pensión vitalicia para los cuidados de Teo. Y establecí un fondo fiduciario para que Olivia y sus hijos tengan seguridad financiera. Ustedes recibirán una compensación justa, pero no serán los principales beneficiarios». Ana se levantó bruscamente. «¡Esto es absurdo! Somos su familia de sangre». «No», Víctor escribió su respuesta final. «Ustedes son parientes. Mi familia está aquí». Felipe y Ana salieron de la oficina acompañados de su abogado, derrotados y resentidos. Olivia se acercó a Rosa y Clara. «¿Puedo conocerlas mejor? Tengo la sensación de que nos haremos grandes amigas». Aquella noche, en la mansión, la verdadera familia Alianza se reunió por primera vez. Víctor, Rosa, Clara, Teo y Olivia cenaron juntos, compartiendo historias y planeando el futuro. Clara había preparado otra sorpresa, un nuevo retrato de la familia, ahora incluyendo a Olivia y con Teo más presente y sonriente. En el fondo de la pintura había una representación del árbol genealógico de la familia, pero con raíces que se entrelazaban y se fortalecían mutuamente. «Así es como debe ser una familia», dijo Olivia, admirando el arte de Clara. «No importa cómo llegamos los unos a los otros, importa cómo elegimos permanecer juntos».
Víctor miró alrededor de la mesa, viendo rostros sonrientes y sintiendo más amor del que había juzgado posible en toda su vida. El silencio que una vez fue su maldición se había convertido en la base sobre la cual había construido su mayor bendición. Una familia verdadera, unida no solo por la sangre o la conveniencia, sino por el amor incondicional y por la elección consciente de caminar juntos. 2 años después, la mansión Alianza se había vuelto irreconocible en relación con el mausoleo silencioso que un día fue. El jardín trasero albergaba ahora un estudio de arte al aire libre, donde Clara daba clases de pintura a niños de la comunidad durante los fines de semana. La iniciativa había comenzado como un proyecto personal, pero creció tanto que Víctor decidió transformarla en una fundación oficial. Clara, a sus 18 años, se había convertido en una joven deslumbrante y talentosa. Había sido aceptada en la mejor universidad de artes del país, con una beca completa obtenida por mérito propio, pero eligió estudiar a tiempo parcial para seguir cuidando a Theo y desarrollando sus proyectos artísticos. Sus cuadros ya se exponían en galerías de la capital, y críticos de arte comenzaban a hablar de una nueva promesa de la pintura española. Rosa se había graduado en 1900 en enfermería especializada con honores, y ahora coordinaba los cuidados de Theo con un equipo que ella misma había entrenado. Había descubierto una vocación natural para trabajar con pacientes neurológicos, desarrollando técnicas innovadoras que combinaban arte y música como terapia. Su tesis sobre el arte como herramienta de rehabilitación neurológica estaba siendo considerada para publicación en revistas médicas internacionales. Theo había sorprendido a todos con su evolución. Aunque aún dependía de la silla de ruedas, había recuperado gran parte de la claridad del habla y desarrollaba actividades motoras que los médicos consideraban imposibles 2 años antes. Más importante, había vuelto a Piscinodesen componer música. Sus composiciones eran creadas mentalmente y dictadas nota por nota a un software especial que Víctor había mandado desarrollar específicamente para él. El mayor cambio, sin embargo, había ocurrido en el propio Víctor. El hombre solitario y amargado se había transformado en un padre dedicado y en una persona genuinamente feliz. Había aprendido a tocar un piano adaptado especialmente para su condición, se comunicaba fluidamente en lengua de signos con toda la familia y había descubierto una pasión inesperada por la fotografía, documentando cada momento especial de la vida familiar. Olivia se había mudado a la capital 6 meses antes, aceptando la invitación de Víctor para coordinar la fundación artística que habían creado juntos. Sus hijos, Lucas y Fiona, visitaban frecuentemente la mansión, y la casa siempre estaba llena de primos, amigos y colegas de trabajo. La soledad se había convertido en un recuerdo distante. Una mañana de primavera, Víctor se despertó con una sensación extraña. Era el 3er aniversario desde que Clara había entrado por primera vez en el comedor, pero había algo especial en el aire que él no lograba identificar. Rosa golpeó delicadamente la puerta de su habitación. «Víctor, tienes que ver algo». Él la siguió hasta el estudio, donde encontró a Clara trabajando intensamente en un lienzo gigantesco. Había pasado la madrugada entera pintando, y el resultado era extraordinario. La pintura mostraba la mansión vista desde arriba, pero no como una construcción física. Era una representación emocional de lo que la casa se había convertido. Un corazón pulsante lleno de vida, con cada habitación irradiando colores diferentes que representaban los sueños y personalidades de los habitantes. En el centro, Víctor estaba pintado no como el hombre silencioso que un día fue, sino como un director de orquesta dirigiendo una sinfonía de vidas interconectadas. «¿Es para tu exposición?», preguntó Víctor a través de signos. «No», Clara respondió sonriendo misteriosamente. «Es para ti, un regalo». Theo fue traído por Rosa para ver la obra. Cuando la contempló, logró articular claramente: «Nuestra familia en arte perfecta». Víctor estudió cada detalle de la pintura por largos minutos. Había algo profético en aquella obra, como si Clara hubiera capturado no solo el presente, sino también
el futuro que les esperaba. Aquella tarde, la familia recibió una visita inesperada. Marcos Salén llegó con un sobre sellado y expresión solemne. «Víctor, recibí una propuesta que tienes que considerar», dijo él. «El Ayuntamiento de la capital quiere adquirir la propiedad para transformarla en un centro cultural y educativo. La oferta es sustancial y ellos garantizan que ustedes podrían seguir viviendo aquí como administradores del proyecto». Víctor leyó la propuesta cuidadosamente. Era una oportunidad de transformar su casa particular en una institución que beneficiaría a miles de personas. El proyecto preveía escuelas de arte, un centro de rehabilitación neurológica, espacios de convivencia para familias con necesidades especiales. «¿Qué les parece?», preguntó a la familia a través de signos. Clara fue la primera en responder. «Sería increíble compartir este lugar con otras familias que necesitan un hogar». Rosa asintió. «Siempre soñé con trabajar en una institución que hiciera una diferencia real en la vida de las personas». Teo, con esfuerzo, logró decir: «Música, arte, ayudar a otros». «Sí», Olivia sonrió. «Es exactamente el tipo de proyecto que Inés aprobaría. Usar el privilegio para servir a los demás». Víctor reflexionó por algunos días. La decisión significaría abrir completamente su privacidad, transformar su casa íntima en un espacio público, pero también significaría multiplicar la magia que habían descubierto allí. Una semana después, dio su respuesta: sí. Los preparativos tardaron 6 meses. La mansión fue cuidadosamente adaptada para mantener las áreas privadas de la familia, mientras creaba espacios públicos para actividades educativas y terapéuticas. El estudio de Víctor se convirtió en un taller abierto, donde personas con diferentes tipos de limitaciones podían descubrir talentos artísticos. El jardín fue transformado en un parque terapéutico, donde las familias podían convivir y apoyarse mutuamente. El día de la inauguración oficial, cientos de personas visitaron el Centro Cultural Alianza. Víctor observó a padres ayudando a hijos con discapacidad a pintar sus primeros cuadros, terapeutas enseñando música a pacientes en rehabilitación, jóvenes artistas exponiendo sus obras junto a maestros consagrados. Clara se acercó a él. «Papá, ¿te arrepientes de haber abierto nuestra casa?». Víctor miró a su alrededor, viendo a su familia trabajando alegremente en medio de decenas de personas que habían encontrado allí un nuevo hogar emocional. Escribió su respuesta en un papel. «No. Descubrí que cuanto más amor compartimos, más amor tenemos». Aquella noche, cuando la última visita se marchó y la familia se reunió para la cena tradicional, Víctor hizo una reflexión sobre los 4 años que habían transformado su vida completamente. El hombre que cenaba solo, en una mesa para 20 personas, se había convertido en el patriarca de una familia que crecía constantemente. El empresario que creía que su sordera lo condenaba al aislamiento había descubierto que existen formas de comunicación más profundas que las palabras. Clara sirvió la cena y brindó: «Por nuestra familia extraña y maravillosa. Por las segundas oportunidades», añadió Rosa. «Por la música, que nunca termina», dijo Teo con dificultad, pero claramente. «Por Inés, que nos enseñó que la familia es elección», complementó Olivia. Víctor levantó su copa y por primera vez en años intentó hablar en voz alta. Las palabras salieron imperfectas y temblorosas, pero llenas de emoción. «Por la familia que me has enseñado a escuchar con el corazón». Todos rieron y lloraron al mismo tiempo, comprendiendo que Víctor había hecho el inmenso esfuerzo de hablar porque quería que todos escucharan, literalmente, su gratitud. Más tarde, mientras Clara y Olivia organizaban la cocina, Rosa y Víctor caminaron por los jardines de la propiedad. La luna llena iluminaba los parterres donde ahora crecían flores plantadas por decenas de niños durante los talleres. «¿Todavía extrañas el silencio absoluto?», preguntó Rosa. Víctor reflexionó antes de responder a través de signos. «El silencio todavía está aquí, pero ahora es un silencio lleno de amor, no vacío, de vida».
Rosa sostuvo su mano. Gracias por enseñarnos que la familia es elegir permanecer juntos, no por obligación. Víctor apretó su mano en respuesta. Sabía que su viaje de curación no había comenzado cuando recuperó las ganas de pintar, ni cuando adoptó a Clara, ni siquiera cuando abrió su casa al mundo. Había comenzado aquella primera noche, cuando permitió que una joven desconocida permaneciera en el mismo ambiente que él, rompiendo 15 años de aislamiento con un simple gesto de hospitalidad. Volvieron a casa y encontraron a Clara en el estudio, trabajando en una nueva pintura. Era un autorretrato, pero diferente de cualquier cosa que ella ya había creado. Se mostraba a sí misma a los 18 años, segura y radiante, pero el fondo del lienzo revelaba todas las versiones anteriores de sí misma. La niña de 2 años que perdió a su padre, la adolescente tímida que dibujaba en el suelo de un elegante salón, la joven que descubrió su vocación en las manos de un padre adoptivo. «Es para mi primera exposición individual», explicó ella. «El tema es metamorfosis, cómo el amor nos transforma». Víctor observó la obra y comprendió que Clara había capturado algo universal en 1902, la experiencia particular de ellos. Todos se transforman cuando permiten ser amados verdaderamente. Aquella madrugada, Víctor permaneció despierto por mucho tiempo, contemplando el recorrido extraordinario que lo había llevado de la soledad más profunda a la plenitud familiar más completa. Recordó las noches en que cenaba solo, creyendo que su vida había terminado junto con su audición. Ahora sabía que su verdadera vida apenas había comenzado cuando aprendió a escuchar con el corazón. 6 meses después de la inauguración del Centro Cultural Alianza, Víctor recibió una noticia que cambiaría todo de nuevo. Clara había sido seleccionada para representar a España en una exposición internacional de jóvenes artistas en París. Cuando la familia se reunió para discutir la oportunidad, Víctor observó la expresión de Clara alternar entre euforia y duda. Finalmente escribió: «¿Qué quieres hacer?» «Quiero ir», respondió sin dudar, «pero no quiero dejarlos». «Teo seguirá progresando», Rosa intervino. «Oportunidades así no aparecen 2 veces». La obra elegida como pieza central fue una versión reimaginada del retrato familiar. La composición mostraba a cada persona en diferentes etapas de sus vidas, como si el tiempo fuera una dimensión visible. Víctor aparecía como el empresario solitario que fue, pero también como el padre, amoroso en que se había convertido. «Se llama metamorfosis simultáneas», explicó Clara, «porque no nos transformamos linealmente. Somos todas las versiones de nosotros mismos al mismo tiempo». Víctor decidió acompañar a Clara a París, su primer viaje internacional desde que había perdido la audición. La exposición Voces del Mañana tuvo lugar en una prestigiosa galería. La noche de la inauguración, Víctor observó con orgullo mientras Clara explicaba sus obras a críticos internacionales. Un momento emocionante ocurrió cuando un crítico francés estudió metamorfosis simultáneas y preguntó cómo una joven había desarrollado tanta comprensión temporal. Clara miró a Víctor. «Aprendí de mi familia que el tiempo no es lineal. Mi padre perdió algo importante, pero encontró algo más valioso. Mi otro padre enfrentó una enfermedad terrible, pero descubrió nuevas formas de crear belleza. Yo solo pinté lo que veo en casa». 3 obras fueron vendidas a coleccionistas europeos. Una de ellas fue adquirida por el Museo de la Orangerie para su colección permanente. El regreso a España fue celebrado en familia. Teo logró decir con esfuerzo: «Hija, llevaste nuestra historia al mundo». Aquella noche, después de que todos se retiraron, Víctor caminó por el centro cultural. Vio a adolescentes con diferentes limitaciones, trabajando en proyectos artísticos, orientados por los terapeutas que Rosa había entrenado. La visión lo llenó de orgullo. Continuó caminando hasta llegar al estudio original, donde todo había comenzado. Los lienzos que él y Clara pintaron en los primeros meses todavía estaban allí, preservados como registros históricos de una amistad que se había transformado en amor paternal. Se sentó en el mismo sillón donde solía observar a Clara pintar y cerró los ojos,
intentando procesar la jornada extraordinaria que los había llevado hasta allí. 4 años antes, era un hombre convencido de que su vida había terminado junto con su audición. Ahora era padre de una artista internacionalmente reconocida, esposo de una enfermera especializada e innovadora y administrador de un centro cultural que cambiaba vidas diariamente. Rosa lo encontró allí 2 horas después, aún sentado en la misma posición contemplativa. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, sentándose en el brazo del sillón. Víctor abrió los ojos y señaló: «Estaba pensando en cómo llegamos hasta aquí». «A través de mucha suerte y mucho amor», Rosa respondió acariciando sus cabellos. «A través de una joven valiente que se sentó en el suelo de un elegante salón y me mostró que yo aún estaba vivo». Víctor escribió en un papel. Rosa leyó la respuesta y sonrió. Clara siempre tuvo el don de ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. «Como tú», Víctor escribió. «Tú viste a un hombre aislado e imaginaste una familia». «Yo vi a un hombre bueno pasando por un momento difícil», Rosa corrigió. «La familia ya estaba allí, solo necesitaba una oportunidad para florecer». Permanecieron en silencio por algunos minutos, observando los lienzos a su alrededor. Cada obra contaba una parte de la historia de la transformación que habían vivido. «Víctor», Rosa dijo finalmente, «hay algo que nunca te conté». Él la miró con curiosidad. «Aquella primera noche, cuando encontré a Clara en el comedor, no me enfadé porque ella había desobedecido. Tuve miedo de que la echaras y perdiéramos la oportunidad de esto». Ella gesticuló hacia el ambiente a su alrededor. «Tú lo planeaste todo, incluso inconscientemente», Víctor escribió sonriendo. «Tal vez, o tal vez solo confié en que las buenas personas encuentran una manera de ayudarse mutuamente». Víctor se levantó y caminó hasta un lienzo específico, el primer retrato que Clara había hecho de él años atrás. El hombre pintado allí aún llevaba tristeza en los ojos, pero también una chispa de esperanza que ni él mismo había percibido en la época. «Ella me vio antes incluso de conocerme», escribió él. «Veía en quién me podría convertir». «Ese es el don de los artistas verdaderos», observó Rosa. «Ellos no pintan solo lo que ven, pintan lo que sienten, lo que esperan, lo que creen posible». A la mañana siguiente, Víctor se despertó con una decisión clara. Reunió a la familia en la biblioteca y anunció sus planes. «Quiero crear una beca de estudios permanente», comunicó a través de signos simultáneos con traducción escrita, «para jóvenes artistas que, como Clara, tienen talento pero no tienen recursos. Quiero que nuestra historia inspire a otras familias a creer en las posibilidades». Olivia fue la primera en apoyar. «Es exactamente el tipo de legado que trasciende generaciones». Clara abrazó a Víctor. «Papá, ¿esto significa que otros jóvenes tendrán las mismas oportunidades que yo tuve?» «Esperemos que oportunidades aún mejores», Víctor escribió. Durante los meses siguientes, la Fundación Clara Alianza fue establecida. El programa de becas comenzó modestamente, con 5 jóvenes artistas, pero el plan era expandirse gradualmente. La primera becaria fue una joven pianista ciega de 17 años, indicada por Theo, que había conocido su historia a través de la red de rehabilitación neurológica. Cuando ella vino para la primera entrevista, trajo solo una pequeña maleta y un piano portátil donado por la comunidad. Víctor la observó tocar e inmediatamente reconoció el mismo talento natural que había identificado en Clara años antes. Más importante, reconoció la misma determinación de superar obstáculos a través del arte. Aquella noche, mientras la joven pianista se instalaba en una de las habitaciones de huéspedes que habían sido convertidas en residencia artística, Víctor reflexionó sobre la continuidad de la transformación que habían iniciado. La casa que una vez albergó, solo su soledad ahora era hogar para una comunidad creciente de artistas, terapeutas, familias en rehabilitación y empleados dedicados que habían elegido formar parte de aquella misión. Clara, ahora con 18 años cumplidos y aceptada en las mejores universidades de arte del mundo, había decidido estudiar en España para permanecer cerca de la familia y contribuir directamente con la fundación. Su arte seguía evolucionando,
influenciada por las historias de superación que presenciaba diariamente. Teo se había convertido en una especie de mentor musical informal para los jóvenes en rehabilitación, desarrollando técnicas adaptativas que permitían a personas con diferentes limitaciones expresarse musicalmente. Rosa había completado una especialización en arteterapia y ahora dirigía un programa pionero que combinaba rehabilitación médica con expresión artística, atrayendo a investigadores de universidades extranjeras. Olivia había transformado la administración de la fundación en una operación profesional que servía de modelo para otras instituciones similares en el país. Y Víctor, el hombre que creía haberlo perdido todo a los 27 años, había descubierto a los 46 que su verdadera vida apenas estaba comenzando. En una noche particularmente estrellada, la familia entera se reunió en el jardín para observar a Clara trabajando en una nueva obra. Era una instalación al aire libre, una escultura interactiva que respondía al tacto a través de luces y vibraciones, permitiendo que personas sordas como Víctor pudieran sentir los colores. «Es para ti, papá», explicó ella. Una manera de experimentar el arte a través de todos los sentidos, no solo la audición y la visión. Víctor tocó la superficie de la escultura y sintió ondas de energía recorriendo sus manos, cada color traducido en una sensación táctil única. Era la primera vez en 20 años que experimentaba el arte de una forma completamente nueva. Observando a su familia alrededor, Rosa sonriendo orgullosa, Teo moviendo las manos al ritmo de las luces, Olivia fotografiando el momento, Víctor comprendió que había encontrado mucho más que amor familiar. Había encontrado su propósito. La jornada que comenzó con una joven desconocida sentándose respetuosamente en el suelo de su comedor se había transformado en una misión de vida que trascendía cualquier sueño que pudiera haber imaginado durante sus años de aislamiento. Víctor recordó al hombre que fue, empresario exitoso, pero emocionalmente vacío, que creía que el valor humano se medía solo en logros financieros. Ahora sabía que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que construimos, en las vidas que tocamos, en el amor que compartimos. Clara se acercó a él con una sonrisa. «Papá, gracias por enseñarme que la familia no se trata de perfección, se trata de elegir permanecer juntos». Aquella madrugada, Víctor escribió en su diario personal por primera vez en 2 décadas. «Hoy entendí que perder la audición no fue el fin de mi vida. Fue el comienzo de una aventura que me llevaría a descubrir formas de comunicación más profundas que cualquier sonido. Aprendí a escuchar corazones, a ver música en los colores, a sentir amor en las vibraciones. Mi familia me enseñó que la sordera no me aisló del mundo. Solo me preparó para una forma diferente de estar en él. El silencio que una vez fue mi maldición se convirtió en la base de mi mayor bendición. Una familia unida por el amor incondicional». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Víctor, Clara, Rosa y Teo les haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Esta historia nos recuerda que las familias más hermosas no siempre nacen de lazos de sangre, sino que crecen de elecciones diarias de amor y cuidado mutuo. Para descubrir más, narrativas conmovedoras sobre conexiones humanas extraordinarias, no dejen de explorar nuestra lista de reproducción especial de historias familiares. Si esta historia les ha conmovido, demuestren su cariño suscribiéndose a nuestro canal y dejando un me gusta en este video. Todos los días les traemos relatos únicos que celebran la capacidad humana de transformar pérdidas en regalos y soledad en comunidad. Compartan en los comentarios. ¿Ya han vivido un encuentro casual que cambió sus vidas para siempre? Esperamos ansiosos sus propias historias de transformación.